Sí, te va a ver invitar. 8:07 de la mañana y antes de continuar con nuestro entrevistado, también anunciamos que está con nosotros en el panel el abogado José Javier Varas y el señor César Febres Cordero Loyola. Dígame joven, por favor. Ay, joven. Y el venerable anciano. Buenos días con todos. Continuamos con la entrevista, compañero Insúa. Profesor Wellington Paredes. Dígame, Fernando. Poco para no perder el hilo del análisis que estaba haciendo, profesor. A veces cuando usted citaba que tendemos a ponderar ciertas situaciones por encima de lo macro y de lo que ha ocurrido a lo largo de los últimos años en las relaciones con López Obrador, con otros países de la región, con otros gobiernos, inclusive con el nuestro. Y se llega a citar también, antes de que siga, profesor, con el análisis, se tiende a creer, por ejemplo, que la crisis que tenemos, por ejemplo, tal vez de comercio, es de ahora, es de ahorita, pero nos llevan también bloqueando en algunos aspectos las negociaciones del 2022. Y así se han dado en reiteradas ocasiones esta relación tormentosa de López Obrador con algunos países de la región y en especial también con nuestro país. Le recuerdo, Fernando, el principal opositor al ingreso al Pacto del Pacífico es López Obrador. Él fue el primero en objetar. Todos los países de la cuenca del Pacífico están de acuerdo en que Ecuador ingrese, menos el señor López Obrador. De manera que una política contra el Ecuador la ha venido sosteniendo continuamente el señor López Obrador. Pero podemos decir, profesor, que es el señor López Obrador o que son simplemente los naturales intereses de los camaroneros mexicanos y otros productores mexicanos, los pescadores mexicanos, y que López Obrador simplemente hizo exacto su trabajo en decir el acuerdo podría ser muy duro para nosotros y no puede avanzar. Puede ser eso puede explicar una parte del problema. Pero lo fundamentalmente es que si usted lee la Constitución mexicana se va a dar cuenta que quien decide en las políticas exteriores en todos los niveles es el presidente de la República. Es cierto que debe tener en consideración eso, pero eso se puede negociar. Igual que pasa con el arroz con China, etcétera, etcétera. Igual que pasa con otros países que tienen productos similares. Eso es negociable y en la mesa se negocia todo. Usted sabe que en problemas de negociaciones comerciales se cede y se concede, se cede y se concede. Hay cosas que en esta trama, lo que en términos vulgares se llama el toma y daca, pero esto es, para no enredarnos en el problema comercial y pasemos al problema grueso, es que el señor López Obrador viene teniendo una política específica de ofensiva ideológica contra determinados gobiernos que no encajan en su esquema ideológico. No es solo el Ecuador, lo han vivido otros países. Y también en esto hay que poner mucha atención. El Ecuador es el que convoca y pide hablar en la OEA. ¿Quién cree que fue el segundo país que pidió la segunda convocatoria? Colombia. El señor Petro. ¿Y quién es el señor Petro? Obviamente es, sin duda alguna, la expresión ideológica y diplomática de la ausencia de México en esa. Si usted escucha bien las intervenciones de los diplomáticos que asistieron al segundo día, se va a percatar del contenido de los discursos. Hay cosas en las cuales hay que rastrear y no enredarse. Yo no me quiero enredar en eso. Yo quiero detenerme en la segunda parte de la pregunta que me hizo, creo que Astrid, ¿no? Creo que Astrid, ¿no? Así es. Entonces, yo quiero comenzar a abordar ese problema. Primero, lamento que no sea la universidad, las escuelas de derecho, la facultad de derecho, la que ponga esa denuncia. Segundo, que no sean los colegios profesionales de derecho. Tercero, que no sean las escuelas de diplomacia de Quito, Guayaquil, etcétera, que hagan eso. Y tenga que hacerlo una ministra, ¿sí?, que obviamente puede tener toda razón
pero puede dar razón a que alguna gente diga es que hay intereses del gobierno, etcétera, etcétera. Yo, para abordar ese problema, quiero recordarle que hace más o menos 7, 8 años, en la revista Vistazo, en esa sección que sale de las frases del mes, etcétera, el señor Correa dijo: maldigo a quienes me obligan a vivir en una patria, ¿sí? En una patria que yo no quiero y que detesto. No es textual, pero más o menos eso, hay que buscarlo en la revista Vistazo. La revista Vistazo salió ahí. Y esto es importantísimo, porque esto pasó mucho antes. De modo que la situación de desencuentro con la patria es un concepto muy gelatinoso, muy relativo, que se usa en función de determinados intereses en cada coyuntura. Y obviamente el contenido que el señor Correa le daba cuando invocaba la canción cívica de Patria, Tierra Sagrada, no es el mismo que nosotros aprendimos en escuelas y colegios. Obviamente es otro. Es lo mismo el problema de la canción Patria que tenemos en el himno nacional, etcétera, etcétera. O sea, hay distintas connotaciones en función de las emociones, en función de los momentos ideológicos y en los momentos concretos de la coyuntura. Estimado Wellington, lamento que no hayan sido esas instituciones que debieron hacer. En segundo lugar, quiero mencionar una hermosa metáfora de mi amigo. Él dice que no es poeta, y eso es un gran pensador, ¿sí? De Ramón Sonecol. Él, en uno de sus epígrafes, muy poético, muy metafórico, muy profundo, dice: santidades en los aires, la patria está enterrada en lo más profundo del mar. Siempre las metáforas aluden y eluden a hechos reales. El hecho real es que en el fondo del mar la han puesto los políticos, los partidos y los líderes que han trabajado por manseñarla, por ofender. Ahora, la ministra que hoy fue entrevistada por Canal 2, por el Amazonas fue. El de Amazonas, sí es. Ella se remite al Código Integral Penal, al artículo 353, numeral 11. Y se hace una pregunta que yo la pongo aquí a los radioescuchas. ¿Ese Código Integral Penal fue reformado por quién? ¿Quién propuso esa reforma de ese Código Integral Penal con ese articulado? El señor Correa. Entonces, igual ha pasado con cantidad de leyes que finalmente lo han terminado alcanzando. Estimado Wellington, el tiempo es bastante corto para nosotros siempre, y si nos quedan muchas otras preguntas y muchos otros más temas que esperamos poderlos conversar con usted en otra oportunidad, pero le agradecemos mucho por ese aporte y por haber conversado con nosotros sobre este tema en la mañana en RTP. Gracias, buenos días. Muy buenos días. 8:16 de la mañana. La verdad que el tiempo siempre nos queda muy corto para hablar sobre todo el tema internacional, ¿no? ¿Qué ocurre en estos momentos? Aparte que una saborizante más a este pastel de lo que está ocurriendo con México. La Cancillería mexicana, en la figura del asesor jurídico Celorio Alcántara, acusa a Ecuador de haber intervenido las comunicaciones de la embajada mexicana previas al operativo de captura del señor Jorge Glass. Eso prácticamente nos está acusando de espionaje, haber espiado a la embajada para poder coordinar esta operación. Entonces eso intenta posicionar aún más las acusaciones de México contra Ecuador, ahora ya agregándole el aspecto de espionaje, cosa que creo yo podría haber sido parte de esto, ¿no? Pero quieren ahondar aún más en esta situación. Esperemos las pruebas que probablemente van a presentar. Yo insisto que México tiene una mayor capacidad para hacernos la guerra mediática en el mundo, más aún para enfrentarnos en los foros diplomáticos, de que estamos contra un peso pesado, un poder regional, y que el presidente Noboa tiene que siempre asumir que aunque él puede hacer todos los encuadres del mundo coordinados con parte de la prensa ecuatoriana
y con opinadores ecuatorianos, en el extranjero la va a tener difícil y su oposición o sus críticos en ser oposición van a traer el ruido de afuera hacia adentro, hacia el Ecuador, que él está peleando una guerra con un frente donde se debe dar casi que por vencido porque el Estado ecuatoriano en sí y este gobierno en particular no es que tiene los insumos para irse de uno a uno Pero con puede México. puede que López Obrador, ahí sí no creo que llegue a más, porque puede que tenga la poderosa diplomacia mexicana o muchos factores, pero una cosa es que tengas un aparato fuerte diplomático, pero orientado a algo estéril. ¿Y en qué sentido estéril? Primero, no va a poder expulsar a Ecuador de la ONU. No, es que no hay forma que lo expulse de la ONU a Ecuador, Pero por si, este motivo. pero si los Estados miembros... Es que no hay Pero- forma que lo expulse a Ecuador de la ONU por esto. Pero Pero hay yo, forma. No Ajá, había forma. ¿Pero por qué? yo- Porque Pero hay o sea, forma. Varios supuestamente... factores. Primero, Ecuador no violó en reiteradas ocasiones los el artículo acuerdos, 6, claro, no no, había invasión territorial en no se guerra. cumplen los parámetros, pero yo creo que también hay que tener en cuenta el dictamen de la ONU, la resolución y la votación en la OEA, que ocurrió en la OEA, que justamente Ajá. muchos analistas en el tema internacionalistas dicen, es muy probable que dentro de la Corte Nacional Internacional de Justicia tomen este dictamen también para poder llevarlo bajo el mismo orden diplomático. No creo, al igual que Fernando, que llega más. Yo creo que hay que tener algo en cuenta. El gobierno de Manuel López Obrador está así haciendo bastante bulla y llamando a varios recursos, pero que de ahí todos estos se cumplan, Claro. no estaría Y tan ese Yo no creo antecedente que lo llegue vea. tan lejos. Mira, sería llamativo que suspendan o expulsen a Ecuador porque hay un mecanismo en el artículo 5, otro en el artículo 6 de la Carta de Naciones Unidas. Cuando Rusia invadiendo Ucrania, Myanmar, Tailandia, con gobiernos dictatoriales, Israel con problemas por el ataque a la embajada en Damasco, el sitio de Gaza, hay un montón de países que tienen críticos más fuertes, ¿ya? Y nosotros seríamos los suspendidos o expulsados de las Naciones Unidas. Sería absurdo. Llamaría mucho la atención. Es cierto que todos estos países son mucho más importantes en el Ecuador, vistos desde los intereses de las grandes potencias, vistos desde sus propias regiones incluso. El Ecuador es un país casi que irrelevante, pero sí llamaría mucho la atención, sería difícil justificarlo, que nos hagan esto nosotros y luego no lo hagan por los otros, porque al final, ¿qué son las Naciones Unidas? Son un foro para solucionar conflictos también. Tú quieres que estos países que se comportan de manera agresiva tengan a Naciones Unidas para negociar, para hacer tríos de vuelta al redil. Entonces, sí, yo concuerdo con Fernando que no todo lo que pide México se va a hacer, pero No, tampoco nos engañemos pensando que se va a quedar solamente en esto. Yo sí Y ahora creo que sí. tomemos lo que dice Astrid. Ya hay una votación de la OEA, porque recordemos que no es la misma, y creo que lo sabe César, no es lo mismo la Unión Europea, que no creo que está la figura de asilo político, sino que está la figura de refugiado. Depende de los países. Claro, depende de los países. Entonces, no son las mismas figuras. Lo que tiene la figura de asilo político son los países de nuestra región. Asilo Principalmente, diplomático. Lo que se dice asilo es que no todos diplomático. tienen asilo diplomático dentro de una embajada. Tenemos Sí. asilo diplomático, la figura que es los países de la región de América, de las Américas. Entonces, al tener América, es lo que decía la OEA, la base para poder actuar. No, porque la si la Convención de Viena, si la adopta Europa, Claro, tiene inviolabilidad de la es embajada. es la inviolabilidad de la embajada como tal, pero los que tienen esta figura, o sea, es universal el tema de las embajadas, pero la figura del asilo político y todo este tipo de cosas, principalmente la manejamos prácticamente los países de la El región. asilo diplomático. Exacto, el asilo diplomático. Entonces, en ese aspecto, lo que ya se pronunció la OEA de castigar a las dos partes, ya está. O sea, ya condenó a Ecuador, pero también le pidió a México que no intervenga en los asuntos internos del A Ecuador. México no lo nombran y No, pero la sí. palabra usada por Ecuador es mucho más fuerte, es condenar. Lo que se habla supuestamente en México, bueno, creo que obviamente en México es solo reiterar y reafirmar. Y recordemos que el punto 10 es seguirá ocupándose del tema. La OEA no nos sancionó porque no puede sancionarnos realmente, pero si se sigue ocupando del tema, quizá por presiones de México, sería quizá la suspensión del Ecuador, la salida del Ecuador de Pero hay, la OEA. No se pero va a hay dar, un punto en no esta se va a resolución dar. en el que también la OEA llama al diálogo a ambas Ajá. partes, no ambas, Porque siempre a que empiezan sigan, así. a que sigan en conflicto. Y aquí hay que ver la disposición también que tiene México de no tener ningún diálogo. En ese sentido, por ejemplo, yo sé que estamos abordando el tema desde la parte del derecho internacional y todo el tema de qué prevalece más uno o el otro. Yo sí quisiera tocar el tema, el aspecto económico, los apoyos económicos que de alguna manera Ecuador vaya a requerir o requerirá. Por ejemplo, el tema de Estados Unidos.
en este momento, si bien ha habido una manifestación explícita de rechazar la forma en la que se ha procedido por parte del Estado ecuatoriano al irrumpir en la Embajada de México, a mí sí me preocupa de qué manera pueden condicionarse ciertos apoyos de manera explícita. ¿Por qué? Porque en este momento sabemos que Estados Unidos, y lo hemos dicho antes, Estados Unidos quiere alejarse cada vez más de China. Y México, por ejemplo, ahorita se está transformando en un país que reemplaza un poco el tema de suministros en Estados Unidos. ¿De qué manera Estados Unidos puede llegar a no molestar a ese país o a esa relación que no solamente le cumple un tema económico, sino también un tema de carácter geopolítico y migratorio? Entonces, creo que ese condicionamiento que existe en este momento es el que también debería preocuparnos, siendo que tenemos una situación compleja a nivel económico y la necesidad de los apoyos es trascendental. Bueno, no debemos olvidar que ambos países se encuentran en procesos electorales. México para la elección de presidente en unos cuantos meses, Ecuador en unos cuantos días para la consulta popular auspiciada y propuesta por el presidente de la República, En 9 quien días. desde el inicio de su especialísima gestión, luego de la declaratoria de muerte cruzada por parte del expresidente Lazo, también dijo que se encaminaba a la reelección. Eso también contamina estos procesos diplomáticos con un alto contenido de política electoral en ambos bandos, ¿no? Ahora, lo importante saber es cuál es la estrategia de Ecuador, como lo mencionábamos ayer, tanto en el aspecto político interno como en el aspecto diplomático externo. Yo veo, por ejemplo, la demanda que presenta doña Ivonne Núñez, ministra del Trabajo, a título personal, contra el expresidente Correa por traición a la patria. Primero, se habló desde la oposición al correísmo, de dejarlo en el basurero la historia, de no volver a mencionarlo, de silenciarlo y bla, bla, bla. Pero caray, que desde el mismo oficialismo tratan de engrandecerlo. Yo le pregunto, ¿esta es una acción articulada del gobierno? Porque no puede una ministra, pues a título personal, presentar una demanda de esa naturaleza sin antes, cuando menos, consultarlo. E igual el tema de la ministra Palencia, que tiene ambas nacionalidades, mexicana y ecuatoriana, sostener que le consultaron, pero ella dijo, mejor a mí no me metan, pero que finalmente significa que lo supo antes, supo de la toma de la embajada y lo apoyó después. Así que, por favor, no digamos cosas que no tienen sentido. Claro, en una posición bastante tibia, ¿no? Aparte, el correísmo tiene su respuesta, ¿no? Les dice, sí, también provocar una pelea del Ecuador, una guerra del Ecuador con un poder extranjero, está configurado en la ley, en el COIP, como traición a la patria, Noboa traidor. Ni Correa ni Noboa para mí son traidores. Bueno, por eso En el sentido formal de la ley, en el COIP, si les podemos decir traidores, nos podemos decir desde la lírica política, el moralismo. Yo creo que Lidia Correa traidora hace unos días, pero en ese sentido. Habían las 11 causales por por traición a la ejemplo, patria. Pero por Claro, ejemplo, ¿no? la traición a la patria, noticia por la lírica política, desde la parte de correísta, la verdad, que ni siquiera se da como una figura forzada. O sea, no lo veo de esa forma. Pero por el lado de Correa, por ejemplo, si lo quieres poner como lo pone Pérez Cordero, la lírica política, pues, o sea, por todos lados, incluso que él vaya y pida que a la ONU que sancione a su propio país, o sea, ¿quién no va a considerar Claro, había eso como una causales, traición recordemos que a Lazo en su patria? momento se lo quiso acusar de traición a la Qué patria. locura. Y se hicieron públicas las causales bajo las que puede ser acusado de traición a la patria. Entonces, la mayoría de casos citaba era actos en medio de un conflicto, en una guerra. Ujú. Por ejemplo, de que reveles posiciones. Está claro, en la Constitución es muy Sí. clara. ¿Te acuerdas de esa? Sí. Decía no revelar las posiciones de tus propias tropas, hacer... Claro, es mucho más estratégico, no Es es más- en una situación política ni conflicto La como el que sanción estamos sería política, porque Claro. estás pidiendo que sancionen a tu propio país. Ok. Eso sí puede ser, una sanción política, pero más bien legal de traición es difícil. Hablando de correísmo, Vamos con una información que es bastante interesante porque como el abogado Varas lo bautizó ayer, se sigue desgranando la RC5 y ahora nos trae que de manera oficial un buen amigo de aquí, de muchos de este panel, el señor Fabricio Vela, señala, el asambleísta por la provincia de Bolívar, Henry Bosques, abandona la RC argumentando desacuerdos con la bancada. Bosques fue justamente uno de los 7 legisladores del correísmo que apoyó la última ley urgente del gobierno sobre turismo. Ya lo veníamos advirtiendo, que por ahí iba la limpieza también del partido. Bosques se suma ya a Javier Jurado de Guayas, a Milton Aguas de Galápagos,
que en esta semana han abandonado la bancada. Meses atrás se hizo también lo mismo, bueno, el tema de Ferdinand Álvarez, quien también se suma ya a sería quinto asambleísta que se desliga de RC5 y de hecho la desafilia del partido. Así es. Henry Bosques, por ejemplo, en el primer conflicto que hubo por la aprobación del Tratado de China, él sí votó no con el resto de la bancada, pero la ley de turismo fue uno del grupo de 7 que votaron sí a este proyecto de ley que hay que reiterar. Entre ellos estuvo Pierina Correa. Mejor que el señor asambleísta Jurado, aquí de la provincia del Guayas, el señor Bosques sí da una justificación, no dice motivos personales. ¿Qué argumenta? Como dice Street, que lo han perseguido por haber votado en favor de los intereses de su provincia por la ley de turismo y que aparte tiene diferencias ideológicas con su bancada o ex bancada y que su única ideología es el bienestar de Bolívar. Que es algo que tampoco se puede creer. No es una gran respuesta, pero por lo menos es mejor que por motivos personales. Pero honestamente me parece una respuesta insuficiente. Debería decir, bueno, cuáles son esas diferencias ideológicas de fondo, o debería por lo menos hacerlo en los próximos días, una rueda de prensa. O sea, el pueblo de Bolívar, el pueblo del Ecuador, correístas o no correístas, se merecen saber por qué se salen de la bancada y no dejan la curul. Claro, porque no es una justificación tampoco tan dable la que se da al momento de desafiliarse, porque al momento tú los ves que de repente pueden ser independientes, pero momentos de elecciones se cambian y ya son prácticamente del partido que lleva en las encuestas el número ganador o por lo menos quien va adelante. Entonces, no puede ser posible que jueguen a estos camisetazos cada vez y cuando, al tongo, y que se continúe con los transfugismos al interior de la Asamblea Nacional. Y que se transformen de malos a buenos, pues, ¿no? Exacto. Porque eran malos cuando representaban esa bancada y ahora que dan el camisetazo sin mayor explicación a sus votantes, ahora son buenos. Y saben que hablando de malos a buenos, Javier Jurado, cuenta María Sol Borja y muchos otros en la prensa lo han dicho, uno de los asambleístas que hoy se va de la RC fue denunciado en 2021 por Verónica Guevara, ex asambleísta y militante de la RC, por violencia en contra de ella y su hijo, a quien habría apuntado con un arma, ¿ya? Y que se relata que la Revolución Ciudadana hizo gestiones para apoyarlo, que la Revolución Ciudadana lo protegió mediáticamente, que la Revolución Ciudadana no permitió que se lo expulse a él, cuando la denunciante también era una militante, y también una mujer, una ciudadana. Ojo, no olvidemos eso si es que se va al oficialismo. Y tampoco olvidemos que el oficialismo ha acogido a quién, y a quién hizo vicepresidente de la Asamblea, a Egner Recalde, que en su momento fue acusado y pasó al pleno de esa acusación por la Comisión de Ética por supuestamente diezmero, ¿ya? O sea, no olvidemos eso si se van al gobierno. Hay otro factor que llama la atención en RC y es el hecho de que se dice, siempre que se comparaba las salidas del Partido Social Cristiano, se decía Revolución Ciudadana es mucho más unida, más estructurada, cosa que era correcto, pero estamos olvidando que en su momento también hubieron las deserciones prácticamente a la mitad de los miembros en la época de Lenín Moreno, de la gran fragmentación de Alianza País. Así que ya hay un antecedente de salidas y fugas masivas. Esta es la tercera. A ver, porque ya tú haces bien en señalar la primera con Lenín Moreno y esta vendría a ser la tercera. Ya en estos momentos, para mí, la RC5 le cuesta tener un frente como bloque fuerte como se presentó. O sea, ahorita en estos momentos es una posición que para mí se va debilitando bastante, porque quienes votaron a favor, y si vamos por las desafiliaciones, por quienes votaron a favor de la ley de turismo, no fueron pocos, no fueron pocos, y incluyen a la hermana del expresidente Rafael Correa. 8:31 de la mañana, vamos a una pausa y ya regresamos con más.